Bien, tenemos con nosotros en esta mañana al doctor Pedro Sin, que es el presidente del Colegio Médico Dominicano. Doctor, buenos días. Bienvenido. Buenos días, gracias. De nuevo por acá. Usted tiene una voz de locutor hoy. A sus órdenes, sí. Es que hemos hablado mucho. Lo que tengo es ronquera más que otra cosa. Si nos falta un locutor aquí, se debe buscarlo ya. Y trataremos de hacerlo. Doctor, ese lazo posible. negro de los médicos del hospital, Robert, ¿y es por los muertos o por qué? No, eso fue una sugerencia de un grupo de médicas, pediatras, que se acercaron a la Comisión de Rescate SOS y pues le dijeron que por toda esta situación, porque el Robert Reed Cabral es apenas un reflejo de la situación de salud. Veamos. Cuando se retira abruptamente la cuota de recuperación, que nosotros estábamos de acuerdo, pero retirarla paulatinamente para ir habilitando los hospitales. Para eso que la doctora Altagracia Guzmán, con mucha experiencia, ha dicho públicamente, los hospitales deben de facturar a las ARS, pero no pueden facturarles si no están habilitados. ¿Qué significa? Hay una unidad en el ministerio que se llama habilitación, tiene un instructivo, visitan el hospital, lo aplican. Si tú no reúnes esas cualidades con variables como equipamiento para el servicio, no puedes ejercer esa opción, no está habilitado. Si ustedes me preguntaran en qué porcentaje de los hospitales están en esa situación, cerca del 70%, es mucho. Entonces el lazo negro viene por esa situación y porque los médicos se sintieron un tanto atropellados. ¿Por qué? Recordemos que cuando sale la noticia del fallecimiento de 11 niños en el Robert Reed, el presidente de la República tiene una reacción natural, 11 niños. Lo que ocurre es que parece ser que él no tenía la información de que desde enero hasta octubre fallecen fin de semana tras fin de semana 9 niños promedio y que habían fallecido 12, 3 fines de semana anteriormente. Lo que ocurre es que el oxígeno, al fallar, la presión, entonces comenzó el movimiento interno en el hospital. Busquen tanques de oxígeno, la tercera planta, la cuarta planta. Todos los familiares escucharon todo eso y salió la noticia que había dificultades en esa dirección. Entonces, se forma esta comisión, que fíjense que nosotros no opinamos sobre eso, porque yo sé que fue una reacción del presidente. La gente entiende que debió haberse incorporado un miembro del Colegio Médico a la comisión. Ahí vamos. Entonces, Perdón, Dani, porque el presidente, la primera información que le llegó del ministro es que que no se descartaba un sabotaje. Por eso meten al DNI y al de la policía. Pero no metieron a nadie del Colegio Médico, que lucía justo como colegio. No, pero no solo eso, es que eso iba a acarrear lo que ocurrió. Entonces, el DNI, Seguridad del Estado, quienes persiguen lo que violentan la ley, el procurador, y quienes persiguen el crimen, el jefe de la policía. ¿Cómo terminó esa comisión? En un solo, la doctora Guzmán. Entonces, la única doctora del así es, médico. y lo que dice Dani tiene razón, porque entonces ahí viene la otra dificultad, la palabra negligencia, que es sinónimo de ley, igual que la imprudencia y la impericia. Entonces ahí no hubo ningún tipo de acto negligente, porque cuando se habla de que el médico no hizo una nota de evolución, eso está dentro del ámbito que se llama buenas prácticas de documentación, o lo que es lo mismo, protocolo de firmas. Eso no tiene que ver absolutamente nada de que el médico no estuviera ahí. Si eso tenemos que reforzarlo, bueno, pues lo reforzamos. Si el colegio médico hubiese estado en esa comisión, planteamos eso y no sale esa palabra, que fue la que irritó a los médicos. Miren, hubo una doctora residente, fue alumna mía, y me dice, profesor, ¿qué yo cometí ese fin de semana para que se me culpe a mí de que yo he matado a un niño llorando? Porque, miren, hubo alguien que me dijo, Pedro, fuiste muy drástico en el discurso. Bueno, es que si hay una reacción desde el más alto nivel y vemos cuál ha sido el comportamiento en las próximas horas, entonces ahí debemos de utilizar no solo la experiencia, sino el manejo
de tus sentimientos y los míos. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, nosotros mencionamos que la comisión tenía debilidades técnicas. ¿Por qué? Son auditores médicos los que deben de ir a los expedientes. Es una especialidad. Tenemos la Sociedad Dominicana de Médicos Auditores. Entonces lo mencionamos. Bueno, pues también hablamos de problemas de debilidad administrativa. Se dañó la presión del oxígeno, eso es administrativo. Infecciones nosocomiales, infecciones que adquirieron los niños dentro del hospital, que no llegaron infectados, eso es administrativo. Pero entonces yo mencionaba la parte científica. Bueno, la parte científica es que cardiomegalia no tiene en modo alguno que ver como si fuera sinónimo de fallo cardíaco. Y dijeron posibilidad, qué bueno. Entonces es una debilidad. La radiografía de tórax puede salir con el corazón grande si tú haces una expiración cuando el rayo entra y tú no tienes cardiomegalia. Y la parte que habíamos mencionado académica tiene que ver con los residentes. Eso ocurre siempre. Entramos con los residentes, ellos son, después de la discusión, que hacen la nota de tratamiento y luego la nota de evolución. No quiere decir que el médico no esté ahí. Entonces nos parece... Perdón, esa parte, ese es un elemento que se ha cuestionado y la población común que no maneja el procedimiento, el protocolo en que opera un hospital, cuándo está el especialista, cuándo están los residentes. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la forma de los fines de semana los especialistas no están en los centros públicos de salud y la gente lo infiere a partir de lo que ocurrió en el Robert Reed? ¿Cómo es que se maneja esto? No, para nada. En el Robert Reed amanece un pediatra, un especialista. Es lo que llamamos guardia presencial. Y estuvo allí. Miren, el domingo en la noche ya el colegio médico tenía todos los pormenores, porque no necesitamos comisiones. La tenemos los 365 días del año. En todo el país, la palabra negligencia médica desbordó una serie de hasta pasiones, porque se trata de buscar la solución. Miren, esto yo lo estoy explicando porque es mi deber, pero ya el director del hospital, el doctor José Miguel Ferreras, públicamente ha dicho que no habrán sanciones para los médicos. ¿Qué significa eso? Pero perdón, ¿lo habrá dicho por la amenaza del colegio médico de que si hay sanciones para los médicos van a paralizar? No, no, para nada. José Miguel fue presidente de la Asociación Médica. Él es conocedor. Y me conoce muy bien a mí también. Entonces, obviamente él no va a decir eso si no es con la anuencia de la ministra. Entonces eso ha quedado ahí. Que también fue presidente de la ministra. También. Yo decía en la rueda de prensa y en la asamblea, porque me preguntaban sobre ellos dos, y yo decía, bueno, entre otras cosas, los dos han sido presidentes de la Asociación Médica Dominicana. Y le agregaba, y les recuerdo el proverbio que dice, cuando bebas agua, recuerda la fuente. Usted recuerda ahora que ellos fueron presidentes de la Asociación Médica Dominicana. Hoy día, usted es el presidente del Colegio Médico. Así es. El tema de la colegiatura hace del colegio, o le da al colegio una obligación frente al Ejecutivo, frente al gobierno, frente al Estado. Por eso tiene mucho más sentido la extrañeza de que ustedes no estuvieran en la comisión, por una responsabilidad de colegio. Sí, porque nosotros somos asesores del Estado en materia de salud, pero la propia ley también, para aquellos amigos que me han hecho prácticamente la acusación, no, sino que me han estigmatizado como una especie del chino Hubieres. Pero eso es otro tema. Esos son amigos nuestros que de alguna manera parece ser que sintieron el peso de la verdad y los 123 años que tiene el colegio médico. Bueno, pero de todas maneras debimos haber estado, esa es la realidad. Pero también la colegiatura dice que nosotros debemos tener siempre presente la participación y la defensa de la salud del pueblo y de los colegiados y colegiadas, o sea, nadie puede encogerse de hombro. Doctor. O sea, que estamos haciendo uso de la ley de colegiación. Bien, doctor, el tema de que ha destapado esta situación, bueno, fue la muerte, pero el problema de salud no es ese. No, y ustedes lo saben mejor que nadie, porque los que están en el hospital son ustedes. Así es. Eso es, la crisis hospitalaria es profunda. Usted citaba un caso que es el tema de la cuota de recuperación.
que ha profundizado la crisis, pero también se refería al tema de habilitación. Y ahí entró en el área de la reforma, que es a fin de cuentas la solución. Entonces, visto el punto y viendo lo que pudiera hacerse, ¿qué está dispuesto a hacer el colegio médico como trabajo y como sacrificio para que se implemente la reforma y hasta qué punto están en condiciones de trabajar con la ministra para ver si en los próximos años se dan los pasos concretos para que la reforma se aplique en el sector salud y comience a verse soluciones reales al problema? Importante, muy importante. Es más, yo creo que es la esencia. La reforma debe de estar precedida de lo que yo he llamado la revolución, de los cambios en nuestras leyes. La 8701, la misma ley manda a revisarla en 10 años y ya tiene 13 para 14 años. Estamos esperando que nos llamen para sentarnos. Tenemos modificaciones. Tenemos modificaciones también para la 4201, que es la que regula la Ley General de Salud y la propia Ley de Colegiación. También tenemos modificaciones. Estamos a la espera porque si no modificamos la parte regulatoria, la parte de financiación y lo que tiene que ver con el talento humano, que es tan importante, nosotros no vamos a defender ningún médico ni ninguna médica que cometa un acto indebido. Eso está claro. Y los médicos me conocen a mí. Ahora bien, tenemos que transitar el camino de la unidad en lo diverso. Estamos convocando voluntades y tenemos certeza meridiana de que muy pronto, yo decía más de lo que yo puedo entender, nos juntaremos con todo el sector salud, sobre todo su rectoría, que hoy la dirige la doctora Guzmán. Doctor, el tema fundamental, uno de los elementos fundamentales para la financiación del sistema de salud, porque yo le respeto su criterio, pero la nueva ley que no hemos implementado, ¿cómo la vamos a modificar? Ni siquiera la hemos podido implementar. Pero el tema de los centros de atención primaria como puerta de entrada y el hecho de que los especialistas, las asociaciones especialistas, hoy día muestran algún tipo de resistencia por aquello de que la libre elección, que cada quien puede ir donde usted quiera, pero no, el sistema no aguanta financieramente que si a mí me duele el pecho, tengo un catarrito, yo voy donde un neumólogo. No, yo tengo que ir donde un médico general que me dice, mire, toma ese jarabito y ya se va a su casa. El especialista me va a mandar 3 placas de pecho, que sé yo, cuántas cosas, y entonces eso encarece el servicio médico. Los especialistas se han opuesto a la aplicación de los centros de atención primaria como puerta de entrada al sistema y han contado con el apoyo del colegio médico como una barrera para la implementación de la reforma. Hay dos puntos. El primero, te concedo toda la razón. Son ambas cosas. Aplicar lo que no se ha aplicado y cambiarlo. Artículo 24 de la ley 8701, el veto. El colegio médico tiene voz y voto, pero entonces cuando discutimos algo, no, a comisión, y lo vetan. Entonces nosotros decimos, veto el Estado. El único. Entonces eso hay que modificarlo. Atención primaria. No debe de existir un solo médico en contra de ello. ¿Por qué? Porque es la principal estrategia. Veamos. Mejora la calidad de la atención. Es la puerta de entrada. Va a descongestionar los hospitales. Va a evitar complicaciones. Y va a organizar a los usuarios por familia. Pero debemos de fortalecerla. Las CAP, los centros de atención primaria, todavía necesitamos 700, 1000, 1200. O más. Necesitamos el talento humano. Hay médicos familiares y comunitarios con el título debajo del brazo, desempleados. Y médicos especialistas que también pudieran hacer o los pediatras, que pudieran hacer también. Pediatras, obstetras, médicos familiares, médicos generales. Pero también tenemos que transitar el camino, presidente, atención, lo que nunca se ha hecho, la recertificación, educación continuada. Eso es importante porque eso va a mejorar también la calidad de atención. Tenemos 7 años por iniciarlo y no hemos podido. Entonces necesitamos, por eso decimos, unidad en lo diverso. El país tiene suficientes problemas. Debemos todos de participar. Esto no es un problema de color, es un problema de un país que se llama República Dominicana. Doctor, permítame brindarle una taza de café. Café Santo Domingo. Explíqueme lo de la recertificación. ¿Cómo es que opera? Gracias. ¿Qué es lo que hay que hacer? Muchas gracias. Es por ley y tiene ya su reglamento. Existe el CONAREN, que es presidido por el Colegio Médico, ¿verdad? Su tercer vicepresidente. Entonces, ¿en qué consiste? Rápidamente. Los médicos asistimos a congresos, cónclaves, talleres, conferencias, y eso te va a originar
un número de horas que se van a convertir en crédito. Entonces, a su vez, en un tiempo determinado, tú acumulas todas estas horas que son créditos y entonces estarías tú en el ámbito de que se te entregue una recertificación de que ya tú estás actualizado y eso es cada 5 años. Entonces, estamos ahora dando los pasos. Es uno de los puntos que tenemos para cuando nos reunamos con la ministra, porque parte del reglamento dice que todo lo que es la parte operativa, incluyendo salarios, le corresponde al Ministerio de Salud. Y lo que es, digamos, la estructura donde va a funcionar, le corresponde a la MESID, que está dirigida por doña Ligia. Entonces, vamos hacia allá. Eso O sea, es importante. la MESID es que da el título de actualizado. Bueno, el CONAREN junto con la MESID. Porque en el organismo llamado CONAREN, que es el Consejo, ¿verdad? ¿Consejo de qué? Nacional de Recertificación, está el Ministerio de la MESID, ¿verdad? Está también Salud Pública, está también la Universidad Autónoma, la Sanidad Sanitaria y el Colegio Médico. Lo preside el Colegio Médico. Eso es sumamente importante, porque cuando el médico está actualizado o médica, entonces los protocolos y las guías lo maneja con mayor facilidad, con mayor presteza y sobre todo tiene mayor visión. Y eso hay que hacerlo. Hay, doctor, mucha aprensión con la nueva ministra de Salud Pública y el Colegio Médico. Se han dispuesto cambios, hoy mismo la prensa habla de una serie de cambios que se han producido y entonces la gente tiene la impresión de que de repente se puede reeditar un enfrentamiento Ministerio de Salud, Colegio Médico. Bueno, nosotros tenemos un eslogan que es personal, lo era de campaña y yo lo utilizo de cuando en vez. Gremio unido, fortaleza para el cambio. Fíjate que está la palabra cambio. Los cambios son atribuciones de la ministra, eso lo respetamos. Lo que deseamos es que esos cambios sean para mejorar. Y las personas que yo estoy viendo, me parece, voy a citar un nombre, me voy a atrever a citar un nombre, el doctor Puello. El doctor Puello estuvo en todo lo que tenía que ver con medicina tropical y chikungunya, que recuerdo que Oscar decía, ¿de dónde saca el doctor sin los datos de tal cantidad? Es que aquí el subregistro es del 300%. ¿Por qué chikungunya ha prácticamente desaparecido? Bueno, porque llegó al pico del monto de usuarios, de pacientes, de seres humanos que le iba a dar más de 2 millones, sin duda. ¿Y le dio chikungunya? ¿A mí? No. Usted a 2 millones le dio chikungunya. Sí. Pero Salud Pública dijo que 300.000. Sin duda. No. Le hace un daño a este país con esa declaración. No, al revés. Doctor, Salud Pública dijo 300.000. No, miren. Pues para usted 2 millones de gente con él. Miren, Salud Pública, Salud Pública fue que dijo, de dónde sacó la cifra. Hicieron un estudio en un lugar de densidad de aquel lado, el lado oeste, y dijeron que cuántas familias, señores, miren, de 8 componentes familiares, se trataba uno, y los otros no iban porque le decían, tómate acetaminofén. Esa es la realidad. Yo dije, chikungunya puesto al desnudo la realidad sanitaria en el país. Miren en Puerto Rico, no van ni siquiera a 1.000 casos y se están volviendo locos. Aquí Salud Pública va por 700.000 casos. Pero hábleme y es correcto, porque es lo que está anotado. Hábleme del doctor Puello, que es amigo mío. Dígame qué es lo que pasa con el doctor Puello. Bueno, Puello, ¿qué es lo que pasa con él? Ahora está en salud colectiva. Es una buena decisión, nos parece a mí, a nosotros. Él estuvo ahí con nosotros, él discutió ese tema y es muy conocedor. Es una persona que reúne el perfil y la competencia. Ven, podemos saludar cosas, pero son atribuciones de la ministra. ¿Qué le parece el decreto del presidente para la creación de la red pública de atención del hospital? La descentralización. Eso ampara y defiende lo que tú mencionabas de que hay que cumplir cosas. Sí. Eso está en la ley. 13 años. Presidente, muy bien. Y el hecho de que sacaran de ahí a Nelson Rodríguez y pusieran entonces a Alvarado. Alvarado, por poco digo compañero, porque ustedes entenderán. Alvarado, mi amigo, mi hermano, también es una decisión que a nuestro entender reúne todo un tinglado de experiencia y sobre todo de competencia para esta nueva situación que hay que, entre otras cosas, colocar. ¿Con la mocha de doña Tati? No, son amigos también que cumplieron su rol, me parece.
El del Calventi se fue ahí también. Nunca es bueno. A Chifino también lo llevaron. No, Chifino pasó a ser, creo que asistente personal de la, Y de la ministra. Alberto Díaz. Alberto Díaz, destituyen a Albertico. Alberto Díaz es gerente allá en el ministerio. Ahora que tiene lo han poder. claro, lo han ascendido. Gerente financiero. Lo han ascendido. Y Enriquillo también lo Enriquillo ascendieron. Enriquillo Matos Lo mandaron para su casa. ahora pasará a ser doblemente asesor del presidente del Colegio Médico Dominicano. Doctor, pasado una semana... Pero, Freddy, pero que explíqueme eso. Enriquillo Matos le han pasado la mocha. ¿Está bien eso? Enriquillo Matos, bueno, hay que respetar su decisión. Me había comentado la posibilidad de él inclusive hacer entrega de una comunicación de renuncia. Pero bueno, ya decimos, está dentro del ámbito cotidiano. El ministro o la ministra en este caso tiene todas las potestades de hacer los cambios. Doctor, pasado una semana, 10 días, 15 días de la crisis en el hospital Robert Reed, ¿ya hay oxígeno? ¿El ascensor está bueno? ¿La bombona está llena? Mire, eso es un problema históricamente crónico que hace focos de agudeza como el que pasó en la semana del 3 al 5. El Robert Reed debe ser sometido y de hecho ya se han reunido, me ha informado, han hecho un levantamiento que tiene que ver con el ámbito de mejorar. Los ventiladores no sirven prácticamente ninguno, entonces eso es importante. No hay agua potable. Los dos ascensores dañados. Todavía. ¿Sigues? Pero ese no es siquiera el peor hospital de la red pública. Hay No, peores que Robert Reed, No, hombre. oigan lo que pasa. El Robert Reed toda No la vida... hay agua potable. No. Toda la vida, el Robert Reed ha sido el hospital de referencia nacional pediátrico. Sí. Al quitar la cuota de recuperación, ha triplicado la afluencia, porque ya no tenemos que pagar. Entonces vamos, y llegan muy deteriorados los niños también. Eso hay que decirlo. Entonces la atención primaria va a mejorar sustancialmente. Adiós, doctor, pero un hospital donde no hay agua potable, no hay oxígeno ni hay ascensor, ¿qué usted puede esperar? Ahí está Doctor. en crisis. Tiene que volver pronto por aquí. El tiempo se nos terminó, pero muy agradable conversar con usted. Bueno, a veces vengo lúcido, a veces vengo un poquito medio torpe, pero Hoy ahí vamos. vino muy Vino lúcido. Muy lúcido. Sí. Gracias al doctor Pedro Sim, Muy que es el presidente del Colegio Médico de la República Dominicana. Vamos a publicidad, regresamos en breve con la parte final del programa en el día de hoy.